Mis hermanos, una pregunta. ¿Cómo es que el pecado nos atrapa? A pesar de que podemos decir que hemos confiado en el Señor y que Él ha perdonado nuestros pecados, seguimos batallando contra el pecado y muchas veces somos derrotados por Él. A veces el pecado es tan fuerte que termina por alejarnos de Dios, aunque Dios nunca se aleja de sus hijos. ¿Cómo es eso entonces? Bueno, hoy quiero invitarle a que conozcamos cómo trabaja el pecado, cómo equivocadamente reaccionamos ante el pecado y cuál es la solución de Dios. Este mensaje puede ayudar a aquellos que todavía no están seguros que Dios ha perdonado sus pecados, aquellos que no están seguros de que han alcanzado salvación, aquellos que a lo mejor recién están comprendiendo su necesidad de salvación, pero también aquellos que, conociendo al Señor, luchamos con el pecado todos los días y que muchas veces nos sentimos mal porque no nos hemos dado cuenta cómo el pecado ha ganado terreno en nuestra vida. Pero al final vamos a terminar con una palabra maravillosa de consuelo, porque el Señor nunca nos deja solo en esto. ¿Amén? Muy bien, les invito a que vayamos a Génesis capítulo 3. Y mientras usted busca este texto, quiero explicarle un poquito lo que ocurrió antes. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios le dio un mandamiento. Le dijo Dios al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y el mal, no comerás de él, porque el día que comas de él, morirás. ¿Y qué pasó? Bueno, la palabra dice que el hombre desobedeció. Vamos a ver justamente cómo ocurrió esto. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no podemos comer. Dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Hasta ahí nomás la lectura por ahora. Después de este relato vemos que el hombre y la mujer escuchan la voz de Dios que se paseaba en el huerto y se esconden de Dios. Algo imposible, ¿no? Nadie se puede esconder de Dios. Y Dios, después les confronta con su pecado y maldice a la tierra por causa del pecado del hombre y explica a Dios todas las consecuencias que van a venir, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver tres cosas aquí. En primer lugar, aquí vemos el engaño del pecado. Vamos a ver el engaño del pecado. Vamos a ver el engaño de la autojustificación y vamos a ver la verdad del Evangelio. Porque cuando se trata del pecado, el problema es que no conocemos cómo el pecado trabaja, cómo ataca el pecado. Y la otra cosa grave es que reaccionamos de una manera incorrecta al pecado, buscamos una solución que no es la mejor, que no es eficaz. Pero también recordamos, como hemos dicho, que el Señor tiene la verdadera solución. Entonces vamos a ver en primer lugar el engaño del pecado. Y esto quiero que lo recibamos y lo guardemos bien y tomen nota, porque necesitamos entender cómo trabaja el pecado para que nosotros podamos saber cuándo estamos siendo tentados. Si nosotros no entendemos cómo funciona el pecado, no nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos enredados en él. No nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos metidos de lleno. Tenemos que conocer cómo funciona el pecado. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes y estar alerta.
En primer lugar, vamos a ver que el pecado produce una imagen incorrecta de Dios. Satanás tentó al hombre y a la mujer a través de una serpiente. A Satanás se le llama la serpiente antigua. La serpiente antigua. Dios ha querido presentar cómo Satanás tentó a la mujer y al hombre a través de una serpiente, porque la serpiente es uno de los animales más astutos. Sabe hasta hipnotizar a sus víctimas. Así es el pecado. Entonces, ¿cuál es el arma que ocupa Satanás? El pecado, el engaño. En primer lugar, el pecado hace que nosotros tengamos una imagen incorrecta de Dios. Preste mucha atención. ¿Qué es lo que le dijo la serpiente a la mujer? La serpiente va donde la mujer y le dice: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? ¿Fue eso lo que dijo Dios? Dios dijo: no comáis de los árboles del huerto. Así dijo Dios. No, la mujer le contesta y dice: no, de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y el mal, de ese no podemos comer. Dios le dijo al hombre: de todo, mire, voy a enfatizar esta expresión, de todo árbol del huerto podrás comer. Tienes Claudia, yo me llamo Claudio, tienes peras, ¿alguien aquí se llama pera? Tienes manzanas, tienes uvas chilenas, guaitangos, abridores, sandías, de todo. Bueno, no hablemos porque Ecuador tiene una variedad tan grande de frutas que no vamos a terminar nunca. Muy bien. Entonces, podía comer de todo árbol. Dice que Dios hizo producir de la tierra todo árbol delicioso para comer. Pero aquí viene Satanás. Y Satanás engaña diciendo: con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. Está diciendo: mira, Dios es restrictivo, ¿no? Dios es restrictivo, ¿no? Dios te quiere restringir. Dios no quiere que tú disfrutes, ¿no? Dios quiere ponerte límites excesivos para que no seas feliz. Ese es el engaño. El engaño, Dios había permitido comer de todos los árboles del huerto, pero Satanás quería hacer pensar que Dios estaba poniendo muchas restricciones, demasiadas. Y esto es lo que pasa con el pecado. El pecado nos lleva a pensar que viviendo para Dios no se puede ser feliz. El pecado nos enseña, el pecado nos seduce, el pecado nos manipula para hacer pensar que nosotros necesitamos del pecado para realmente gozar de la vida. Por eso es que la mayoría de la gente no quiere saber de Dios. Por eso que es incómodo hablar de Dios. Mi esposa ayer hablaba con una amiga misionera, si me lo permite, y la hermana misionera, una amiga de ella le contó, porque ella es profesora en un colegio que no es cristiano, pero ella enseña religión, porque en Chile las iglesias evangélicas han tenido mucha influencia, de modo que, entre otras cosas, el gobierno está obligado a enseñar religión. Y tienen que haber 2 profesores de religión como mínimo, católico y evangélico, para que los niños escojan qué quieren que le enseñe. Y esta hermana predicó, como es profesora de religión, ¿de qué va a enseñar, no? De filosofía. Entonces, mostró una canción, un video de una alabanza donde salían las imágenes, creo, de la Pasión de Cristo, la película, ¿no? Y una madre se enojó tanto que le denunció al director por eso. Entonces, a la gente le incomoda lo que tiene que ver con Dios, lo que tiene que ver con el sacrificio de Cristo, ¿no? Le incomoda. A pesar de que la mayoría de la gente busca a Dios cuando lo necesitan, quieren algún favor de Dios, realmente la mayoría de la gente no quiere a Dios. Es más, la mayoría de la gente, aunque no lo dicen, aunque ellos no se dan cuenta, quieren ir al cielo, pero ojalá Dios no estuviera ahí. Porque todo lo que tiene que ver con Dios les incomoda, porque para ellos Dios es restrictivo. La palabra nos expresa esto de otra manera. En Juan capítulo 3 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dios le dio todo al hombre para que pudiera disfrutar. Además de los árboles, hermanos, escúcheme, además de todos los árboles, Dios le dio una esposa, le dio un trabajo, le dio su ley y le dio su presencia, la presencia de Dios.
Pensar que solo en el pecado se puede ser feliz y no en lo que Dios da es un engaño en el cual todos los hombres hemos caído. La palabra nos enseña que vivir con Dios y disfrutar de lo que Él da es donde se encuentra el verdadero gozo, el gozo del alma del hombre. Esto es lo que el pecado nos presenta, que realmente necesitamos gozar de la vida, pero sin Dios, sin las reglas de Dios, sin el orden de Dios, sin los límites de Dios. Ese es un engaño. El engaño es pensar que se puede encontrar el verdadero gozo fuera de Dios, desobedeciéndole o no aceptando sus límites. Es por eso que muchos hombres no se contentan con la esposa que Dios les ha dado y muchas mujeres tampoco se contentan con el esposo que Dios les ha dado y buscan placer en otras personas, pero nunca llegan a ser felices. Es como llenar un saco roto. Jamás se encuentran la verdadera plenitud y ni hablar de las consecuencias. El verdadero gozo se halla en disfrutar de Dios y escúcheme, y en lo que Dios da para que disfrutemos. Esto está expresado de una manera clara por el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés. Él dice en Eclesiastés 2:4, escuche: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Disfrutar del trabajo que el Señor te da. A lo mejor no es el trabajo que quieres o no ganas lo que quisieras, pero es lo que Dios te ha dado y tienes que aprender a disfrutarlo, porque el Señor te lo da. ¿Me comprende? Yo me acuerdo que cuando niño es bien perverso y egoísta. Yo me acuerdo que había en el barrio una ancianita que era cristiana, era una hermana de la iglesia, era una abuelita y siempre se acordaba de mí para Navidad. Siempre se acordaba de mí, me regalaba algo. Y los regalos de ella eran sencillos. Y uno a veces tan egoísta menosprecia esos regalos porque quiere otras cosas más grandes que salen en la televisión. Pero yo no me daba cuenta que esa abuelita siempre se acordaba de mí y no disfrutaba lo que yo tenía. ¿Me comprende? Muchas veces somos así. Dios nos ha dado tanto. Dios nos ha dado... Es cierto que algunos están sin trabajo y hay que orar a Dios para que les provea. Pero aún eso viene de Dios, porque Él toda circunstancia la permite o la manda con algún propósito maravilloso. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Me comprende? Y a veces es cuando estamos en un momento de escasez o de humillación donde más valoramos las bendiciones del Señor. Hermano, la palabra del Señor dice también en Eclesiastés 9, del 7 al 9, dice, escucha lo que dice: anda, come tu pan con gozo. No, mire, no dice come tu parrillada con gozo, come tu arroz marinero, come tu mar y tierra, ¿no? Come tus alitas barbecue, esas que venden por allá por la ciudad de La España, donde la gente hace fila. Yo siempre iba los martes a Molalillo y cuando llegaba a las 9 de la noche, pasaba por ahí en el taxi y veía un montón de gente haciendo fila. Y decía, ¿y qué? Es que los martes hay promoción de alitas. ¿Cómo? ¿Cómo les encanta a la gente las alitas? Dice, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Ojo, está diciendo vino, No, cuidadito, no me salgan de aquí a emborracharse. Está hablando de beber prudentemente, ¿no? No está diciendo pégate tu borrachera con gozo. No, está diciendo tómate tu vino. Y el vino es muy bueno porque ayuda a la digestión y a la circulación. Pero si usted tiene problemas, si usted por tomar una capita de vino no se va a tener cuenta cuando se toma toda la botella, tome jugo mejor. Cómprese un Gatorade de uva. Muy bien. Un juguito de uva como el que tomamos recién. Entonces dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Mire lo que está diciendo, cuando vivimos en la voluntad de Dios, cuando andamos en Él. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Lo que está diciendo, mira, vístete bien, anda arreglado y bien perfumado. Esto es algo también que Dios nos enseña. Tenemos que estar siempre bien presentados y oler bien. Tanto los varones como las mujeres, ¿ya? Hay que andar bien, porque somos bendecidos por el Señor, ¿o no? Sí, no estamos de luto. Goza de la vida, ¿con quién? Y aquí dice algo maravilloso, estimados varones, escúchenme. Goza de la vida con la mujer que amas.
todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Es como una recompensa. Mira, Dios te da que trabajes, entonces si trabajas, Dios te ha dado a ti que trabajes debajo del sol, y que la vida es tan cortita como una vanidad, algo tan pasajero, entonces disfruta de esa mujer que el Señor te dio. El libro de Proverbios también habla de disfrutar de la mujer, pero no vamos a leer ahora porque hay adolescentes. Es que la palabra de Dios habla de la intimidad de una manera detallada para estimular a que el hombre se disfrute de su mujer, tan sencillamente como eso, y viceversa la mujer también. Si no, lean el libro de Cantares, hermanos, por favor. Entonces, la palabra dice que es correcto disfrutar con gozo, con alegría, con libertad, pero de lo que Dios ha dado, no de lo que Dios no ha dado. Es un engaño pensar que podemos disfrutar de algo que no nos pertenece, de algo que no nos ha dado Dios. El diablo, el engaño te hacen pensar que necesitas otras cosas aparte de lo que Dios te ha dado para poder disfrutar y gozar. No, la palabra de Dios dice goza con lo que el Señor te ha dado. Pero también el mayor motivo de gozo es el mismo Señor. Porque ciertamente aquí dice que debemos gozar del trabajo, de la comida, de la bebida, de la mujer que Dios da. Pero ¿qué pasa cuando esas cosas faltan? ¿Qué pasa cuando no hay el trabajo y cuando falta el pan? Y cuando falta el esposo o la esposa porque se ha ido, porque ha abandonado o porque está trabajando lejos. El mayor gozo es el Señor. Cantamos hace un momento el Salmo 16, el 73. Pero el Salmo 16 dice así: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La palabra nos dice que en la presencia del Señor, en Dios hay plenitud de gozo. O sea, un gozo pleno, como dicen en Quito los jóvenes, la plena. Es un gozo que satisface, un gozo que llena. Dios lo llena todo. También dice el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El mayor gozo, el mayor deleite es el mismo Dios. Amén, hermanos. Entonces, no caigamos en el engaño de pensar que Dios es un Dios restrictivo, que no quiere, que nos quita aquello que nos trae gozo. No, mentira. Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir con gozo. Amén. En segundo lugar, el engaño del pecado consiste en que promueve una desconfianza de la palabra de Dios. Una desconfianza en lo que Dios dice. La mujer dijo, no, de los árboles del huerto sí podemos comer. Pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni le tocaréis, porque si no moriréis. ¿Y qué responde Satanás? No es cierto, no van a morir. Es mentira eso. ¿Cómo se te ocurre? No van a morir, sino que serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Satanás le dijo, no creas lo que Dios te ha dicho. No creas lo que Dios ha prometido en su palabra. No creas lo que Dios ha dicho. No es cierto, no es verdad lo que Dios dice. No van a morir. Mentira, porque sí murieron. No murieron ese rato, pero murieron después. Y es más, hay muchos que han muerto. Y lo más probable es que nosotros moriremos también, si es que el Señor no viene antes. ¿Esa es la realidad o no? Entonces vemos aquí que Satanás dijo que no es verdad que ellos morirían si comían del árbol prohibido. Esto es lo que hace el pecado, hace que desconfiemos en la palabra de Dios y que busquemos en otra parte la sabiduría, o que establezcamos nosotros nuestra propia verdad, ¿no? Yo creo esto porque yo lo creo. Yo pienso que es así. Esto se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida. ¿Sí están conmigo? ¿Los de atrás están conmigo? Ya. ¿O están contra mí? No. Algunos dicen, no, yo no creo que Dios vaya a castigar a los pecadores. Dios es bueno, Él no ha de condenar a nadie. Entonces está diciendo que es mentira que va a haber un juicio, porque la palabra dice que va a haber un juicio. Alguna gente no quiere creer. Me trabé. Es que ellos realmente no quieren creer esa verdad. Se resisten a aceptarla. Otros argumentan, sí, está bien que Cristo vino a salvarnos, pero
debe haber algo que nosotros debemos hacer también. Cuando nosotros decimos, ¿sabe qué? Sus obras no le salvan, solo Cristo, confía en Él. No, pero hay algo que yo debo hacer, hay algo. Entonces no están confiando plenamente en la palabra, están añadiendo algo más a lo que Dios pidió. Este engaño de desconfiar de la palabra de Dios también se manifiesta en el hecho de que algunos pueden pensar que no importa si obedecemos los mandamientos o no, Él nos acepta como somos. Este pensamiento que dice, mire, no importa cómo seas, Dios te acepta como eres. Mira, si Dios te acepta como eres, ¿para qué quiere transformar tu vida? ¿Para qué quiere limpiar nuestros pecados? No, es que Él quiere que Él no nos acepta como somos, porque somos pecadores. Él nos acepta a pesar de cómo somos, pero Él nos transforma. ¿Me comprende? Otra manera en que desconfiamos de la palabra de Dios es que algunos, escúcheme, ¿sí están conmigo? No hay micrófono, así que tengo que hablar más fuerte. Algunos ignoran las ordenanzas de Dios y pretenden adorarle a su manera. No, yo no me congrego, pero leo la Biblia en la casa. Yo no me congrego, pero veo la transmisión por internet. Y de esa manera están pasando por alto el mandamiento de Dios. Están estableciendo su propia forma de adorar a Dios. No se están sometiendo a lo que Dios dice. Quieren vivir su fe a su manera. Ese es un engaño. No están confiando en la palabra de Dios. No están aceptando, no se están sometiendo a lo que Dios dice. Todo tiene que ver con pensar que estaremos bien a pesar de pasar por alto lo que Dios dice en su palabra. Ese engaño de pensar que estaremos bien a pesar de que pasemos por alto su palabra. No. La palabra de Dios debe cumplirse y el incumplimiento a la palabra de Dios es pecado, porque el pecado, dice el apóstol Juan, es la infracción de la ley, es desobedecer, es desconfiar lo que Dios dice. ¿Se acuerda del pueblo de Israel? ¿Qué les dijo Dios? Yo les daré la tierra de Canaán, yo se la voy a dar, yo les voy a dar, yo voy a derrotar a todos y que será vuestra. Pero cuando enviaron a los 2 espías, los 10 espías dijeron, son gigantes, nosotros somos como langostas. Y la gente ya no creyó que Dios les iba a dar la tierra. El castigo les hizo vagar 40 años para que murieran todos esos incrédulos. Ninguno de ellos entró, sus hijos entraron, y Josué y Caleb. Entonces, la desconfianza en la palabra de Dios, el pasar por alto lo que Dios dice, es un pecado grave. Por pasar por alto la palabra de Dios fue que Adán y Eva desobedecieron el mandamiento y comieron del árbol prohibido. Y lo que ellos pensaron que no iba a venir, con el tiempo vino la muerte. Y no solo ellos, sino que a todos los hombres. Y en tercer lugar, el pecado presenta una imagen incorrecta del pecado. Dice la palabra que entonces la mujer tentada por Satanás, ¿qué hace? Observa el fruto, observa el fruto. ¿Sabe qué fruto era el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Sabe qué fruta era? ¿Cuál cree usted? La manzana. Entonces el árbol se llamaba manzano. Era, no comerás del manzano. ¿Dijo eso Dios? Exacto. Yo quiero corregir algo aquí. Algunos enseñan equivocadamente, escúchenme, que el fruto prohibido es la relación íntima, la relación sexual. No, hermanos, ese no es el fruto prohibido. Ese es un don de Dios, es un regalo para los límites del matrimonio. ¿Me comprende? Porque Dios dijo al hombre y a la mujer, fructificar, multiplicar. ¿Cómo? Ya sabemos. Por la intimidad, antes de la caída. Entonces, ¿sabe cómo se llamaba el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Sabe qué fruta era? El fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Eso era. Porque así se llamaba el árbol. El árbol no era un manzano, el árbol no era un peral, porque se llama el árbol de pera, ¿no? Tampoco era un claudio, o sea, un árbol de claudias. Era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ese árbol ya no existe. No digan, por favor, manzana. Las manzanas son un regalo del Señor. Son tan ricas, especialmente las manzanas chilenas. Muy bien, prometo que no voy a promocionar más mi país. Ahora, pero esto es importante. Esto es importante, hermanos. La mujer vio el fruto, ¿están conmigo? No se me desordenen. Y dice que vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Sabe lo que pasó? El fruto fue atractivo a la vista de Eva.
Ella se olvidó de la prohibición de Dios. Quedó tan hipnotizada por el atractivo del fruto que olvidó el mandamiento de Dios, que pasó por alto la advertencia de Dios. Así es el pecado. Hermanos, el pecado nunca se presenta de una manera fea o desagradable. El pecado se presenta como lo mejor. Después de haberlo comido, vino la culpa a sus vidas. Se dieron cuenta de su desnudez y se apartaron de Dios. Vino la maldición al mundo y los problemas en su familia. Después tenemos a un hijo matando a otro. Asimismo es el pecado. Nunca se presenta como algo malo, sino como algo atractivo, pero es solo una ilusión, porque no muestra las consecuencias. Es como algunos vendedores que te llaman por teléfono para que te cambies a su operadora y te hablan de todos los beneficios, pero no te dicen los cargos adicionales. Es como cuando alguien te quiere vender algo, pero no te dice cuánto vas a pagar o los intereses que vas a cobrar. ¿Me comprende? Tenemos que tener mucho cuidado. Los vendedores no son personas malas, no estoy hablando mal de ellos. Y aquí, hermanos vendedores, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay que tener cuidado de conocer bien aquello que se nos ofrece. Pero el pecado es así. El pecado quiere engañarnos. El pecado quiere presentarnos una vida mejor sin mostrarnos las consecuencias. El fruto no le dijo, mira, va a venir el pecado y la muerte a toda la humanidad. En el fruto no estaba escrito, si tú comes de este árbol, después un hijo tuyo va a matar a otro. En el fruto no estaba eso, solo estaba, cómeme y serás feliz. Tendrás sabiduría que aparte de Dios. Asimismo es el pecado. En el libro de Proverbios podemos encontrar una ilustración de cómo el pecado se presenta de esa manera. Y el libro de Proverbios habla acerca de tener cuidado con los hombres avaros o aquellos que te quieren enganchar o te quieren pescar. Por ejemplo, Proverbios 23, del 1 al 3, dice así: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Ojo, tranquilo, no está diciendo dególlate, está diciendo contrólate al comer si tienes gran apetito. No codicies sus manjares, ¿no? Él te ofrece, ven, come, ven. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Y después saltamos más adelante en el capítulo 23, versículos 6 al 8, dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Te engaña, el pecado te dice, ven, disfrútalo, pero después vas a vomitar todo lo que disfrutaste, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? De alguna manera es una ilustración de lo que el pecado hace. El pecado se presenta como algo atractivo, te ofrece felicidad y placer, pero nunca presenta sus consecuencias. Esto es lo que ocurre con los vicios, por ejemplo. El vicio te dice, con la droga, con el alcohol, vas a ser feliz, vas a pasar un buen momento, pero no te presenta lo que viene después. Ayer estamos predicando con un hermano el evangelio, una señora, y este hermano le contaba el testimonio a esta mujer de cómo él era alcohólico y cómo él tomaba, pero después al otro día estaba con dolor de cabeza, y cómo él contaba de un hombre que trabajaba para él. Los días viernes él le pagaba y ese hombre se acababa la mitad del sueldo tomando el día sábado. El día domingo se acababa la otra mitad invitándole a su esposa a comer, comprando cosas. Y no le quedaba el hilo para la semana. ¿Me comprende? El pecado es engañoso. Te ofrece placer, te hace pensar que tú vas a estar bien, pero no te explica las consecuencias. No te muestra lo malo que es. No te muestra el cargo de conciencia, la culpa, la condenación de Dios, las consecuencias en tus hijos, en tus familiares. ¿Cuántos hijos no han resultado afectados por el pecado de sus padres? ¿Cuántas familias destruidas por momentos de placer? ¿Cuántas relaciones de hermanos rotas por momentos que se dejan llevar por tentaciones? Y porque no solo tentaciones en la parte sexual, hablamos de tentaciones de la envidia, de la amargura, de la ira,
de la codicia, ¿me comprende? ¿Cuántas iglesias no se han dividido por problemas de dinero, por avaricia, por querer riquezas, ¿no? El dinero fácil, el yugo desigual. ¿Cuántas chicas o cuántos jóvenes no se han involucrado con alguien que no es creyente y la han visto una excelente persona, una maravillosa persona, pero después se arrepienten de haberse involucrado con ellos? Después, cuando el esposo nunca más quiere saber del Señor y ella quiere congregarse y él no, y sufren, ahí se van a dar cuenta que no era tan bonito como decía. No es que yo sí voy a la iglesia, sí. No es que yo lo vaya a ganar por el Señor. No es así como Dios obra. El yugo desigual es una de las maneras en que muchos jóvenes, señoritas, hermanos y hermanas son arrastrados al pecado por una persona que se presenta lo más maravillosa y puede ser la mejor persona del mundo, pero si no ama a Cristo, por dentro es un sepulcro blanqueado, como dijo el Señor. Bonito por fuera, pero lleno de podredumbre por dentro. Podredumbre. También, una vez que experimentamos estos pecados, verás que su placer es efímero, es pasajero y que sus consecuencias parecen nunca acabar. Así es como el pecado nos tienta. Es un engaño. Nos da una mala imagen de Dios. Nos presenta a Dios como alguien que realmente no quiere nuestra felicidad, como alguien restrictivo. Por otro lado, presenta, ¿cuál era la segunda? Una imagen incorrecta del pecado, esa es la última, ¿no? Y también una desconfianza en la palabra del Señor, ¿no? Nos hace desconfiar en lo que Dios dice, nos hace olvidar lo que Dios ha dicho. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante el pecado entonces? Y aquí quiero que observemos cómo Adán y Eva reaccionaron, porque es un reflejo de lo que somos los seres humanos. Si nosotros vamos a ver en segundo lugar el engaño de la autojustificación. Y he puesto este término autojustificación, aunque a lo mejor no es el más apropiado, pero no encontré otro término para ponerle título a esta segunda parte. Pero voy a explicar lo que quiero decir. Una vez que ellos comieron del fruto, versículo 7 nos dice, capítulo 3 de Génesis, versículo 7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, quisieron cubrir su desnudez con las hojas de higuera. Yo he meditado mucho en estas hojas de higuera. Y este texto, esto es algo tan sencillo, hermanos, que yo he compartido esto con muchas personas para explicarles el Evangelio, para explicarles el pecado. Aquí vemos que el hombre y la mujer buscan una manera de tapar su desnudez. Incluso esta acción se repite de otra manera. Más adelante dice que cuando ellos oyen la voz de Dios que se paseaba por el huerto, se esconden detrás de un árbol. Como si de Dios se pudiera esconder alguien. Como si las hojas de higuera fueran útiles para tapar la desnudez. ¿Qué pasa con las hojas de higuera? Las hojas de higuera son bien grandes. Me acuerdo que en la casa de mi padre había una higuera. Y bueno, mi papá se sabía un poema de la higuera, que era un poema bien bonito porque la higuera no es un árbol tan bonito comparado con otros. ¿Ya? Entonces hay un poema que se le da a la higuera. Pero bueno, en esa higuera yo tengo, lastimosamente ya la cortaron esa higuera cuando fuimos a Chile, y ya no estaba, pero yo tengo lindos recuerdos. Las higueras tienen hojas grandes y puede dar una rica sombra ahí, uno puede estar debajo, comer. Había un tío que es pastor que le gustaba cuando iba a la casa de mi abuela, porque ahí viven mis padres, leer la Biblia debajo de la higuera. Ahora ya no puede leer la Biblia debajo de la higuera porque ya no hay la higuera. ¿Ya? Entonces las hojas de la higuera son bien grandes, ¿no? Las conocen, ¿no? Ustedes han de conocer, ¿no? O nunca han comido dulce de higo. Pero una cosa es comer dulce de higo y otra cosa es saber de dónde viene el higo, ¿no? Bueno, las hojas de higuera son grandes. Entonces ellos pusieron hoja de higuera y se hicieron una ropa. ¿Creen que es una buena vestimenta la hoja de higuera? ¿Qué pasa después? Se seca y ya no sirve. No es una manera eficaz de cubrir la desnudez, pero es la manera que ellos pensaron. Esto nos muestra la necedad del pensamiento del hombre. Esto es un reflejo de lo que el hombre hace también. Aunque así como Adán y Eva, nosotros también intentamos cubrir nuestra desnudez con hojas de higuera. Pero ¿a qué desnudez nos referimos? Tratamos de tapar nuestro pecado, tratamos de que no se vea lo malo que somos.
tratamos de alguna manera de justificar nuestro pecado o de cubrirlo para que no se vea tan grave, para que no se vea lo malo que es. Y ese es el problema. Lo peor que podemos hacer es pensar que el pecado no es tan malo como la palabra nos dice. Es como cuando una persona está enferma y especialmente tiene una enfermedad grave y cuando la persona dice no es nada, se está engañando a sí mismo, ¿no? Puede tomarse un analgésico, puede tomarse un desinflamatorio que le va a calmar el dolor, pero la enfermedad seguirá estando ahí. ¿Me comprende? Hasta que no se solucione lo de adentro, la enfermedad seguirá. Y eso es lo que hicieron ellos. Trataron de tapar el pecado. Muchas veces nosotros también tratamos de cubrir la desnudez de nuestro pecado con hojas de higuera. Por ejemplo, podemos tapar nuestro pecado momentáneamente, pueden tranquilizar nuestra conciencia por un momento, pero el pecado permanecerá ahí. Algunos de estas hojas de higuera son las siguientes. Pensar que nuestro pecado no es tan grave. No es tan grave, ¿no? La palabra de Dios dice que el pecado es grave porque es una ofensa contra Dios. Es pecar contra la santidad de Dios. Recordar que existen personas que son más malas que nosotros. Sí, he pecado, pero mira, hay otras personas peores. ¿Te quejas de mí? Hay otros esposos que son peores. Y con eso tranquilizamos nuestra conciencia por lo que hemos hecho, ¿no? Nuestro pecado no se ve tan malo cuando nos comparamos con otros. Era cuando yo, que allá en Chile la nota máxima era de 7. Yo me sacaba un 4, pero me sentía bien porque había un compañero que sacó 3. Entonces, pero eso no cambiaba la retada que me iba a dar mi mamá. Mi mamá no me iba a retar más o menos porque otro compañero sacó peor nota. A Dios no le interesa. A Dios no le interesan los pecados. Cuando Dios nos juzgue, no le va a interesar el pecado de otros, sino el de nosotros. Pero si tenemos a Cristo como nuestro abogado, no tendremos que temer. Nos engañamos nosotros mismos. Exacto, es el engaño. Otra vez, engañar a nosotros mismos. Pensar que aquella persona a la cual hemos hecho un daño o hemos ofendido, de alguna manera se lo merecía. Sí, está bien, pero realmente tú no sabes cómo es esa persona, ¿no? Hay a veces hermanas que me dicen, pero es que usted no sabe cómo es mi esposo. O usted no sabe cómo es mi esposa. Como que, entonces se lo merece que hagas eso, ¿se lo merece? No, nadie se lo merece. Nadie se lo merece. A veces nosotros hemos hecho algo mal, pero nos sentimos tranquilos porque de alguna manera es una persona mala, ¿no? No es así. Es un pecado primeramente contra Dios. Porque Dios nos pide que tratemos con respeto y amemos a aquellos que fueron creados a su imagen. Hay otros que piensan que las obras buenas que hacen demuestran que ellos no son tan malos, ¿no? Sí, yo sé que soy pecador, pero también hago buenas obras, también me porto bien, también soy un buen esposo, sí, es cierto, todos somos pecadores, pero soy un buen padre, trato de dar lo mejor a mis hijos. Autojustificación. Pero nada de lo bueno que hagamos puede borrar lo malo que hemos hecho. Si no, pregunten los que están en la cárcel. ¿Cometieron algún delito? ¿Mataron a alguien? ¿O intentaron matar a alguien? ¿Asalto con arma blanca, con arma negra? No sé, pues robaron una casa, o estafaron, o no cumplieron con la presión de alimentos, como sea. Pero ellos están en la cárcel y no importa, no vale nada todo lo bueno que hayan hecho. Están ahí por ese delito que cometieron. Delante de Dios. No cuentan cuántas buenas obras has hecho. Ellas no pueden borrar todas las malas obras que hemos hecho. Así no funciona la justicia de Dios. La justicia de Dios no es una balanza en que Dios te va a decir, a ver, ¿qué pesa más? ¿Tus buenas obras o tus malas obras? Si pesan más las buenas obras, muy bien, para adentro. No. Lo que cuenta es el pecado. Aún un solo pecado ya nos destituye de la gloria de Dios. Pensar que hemos visto, o también algunos dicen que el pecado que han cometido, no es tan malo porque es lo que todo el mundo hace, ¿no? Todo el mundo le paga a los profesores para que dejen entrar a sus hijos a la policía, a la universidad, ¿o no? O todos pagan ahí a los señores para que le dejen entrar al ejército, todos lo hacen. Pero delante de Dios no es así. Dios no lo ha permitido.
No podemos esperar bendición de Dios si nosotros no hacemos las cosas de una manera que glorifique a Dios. Yo estaba profundamente conmovido el día de ayer cuando estaba leyendo en Proverbios, donde dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, hasta sus enemigos hacen sentar en paz con él. Cuando nosotros vivimos una vida agradable a Dios, el favor de Dios va a estar ahí. Pero no creemos eso, por eso buscamos hacer las cosas de otra manera. No lo creemos. Todos lo hacen, ¿no? Todos llaman a sus amigos de la policía cuando tienen que sacarse alguna multa. ¿No es cierto? Todos de alguna manera justifican los gastos de alguna cosa, ¿no? Todos lo hacen, pero delante de Dios eso no vale. Por otra parte, algunos piensan que realmente se han visto en la obligación de cometer ese pecado, ¿no? Es que si no hacía eso no podía tener el crédito. Si no mentía no me iban a dar el préstamo. ¿Me comprende? No. Todos estos son esfuerzos, escúcheme, todos estos son esfuerzos vanos para intentar tapar nuestro pecado, para que no se vea o no se vea tan grave, pero son solo hojas de higuera, que pronto se secarán o se podrirán y ya no podrán cubrir. Es como tratar de limpiarse uno mismo. Con respecto a esto, la palabra de Dios dice, el profeta dice en Jeremías 2:22, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Puede ser que tú tapes tu pecado y la gente ya no lo vea. Puede ser que la gente no sepa tu pecado, o incluso la gente te dé palmadas en la espalda diciendo, está bien, todo el mundo lo hace. Te viste en la obligación de hacerlo. Pero delante de Dios la mancha del pecado permanecerá. No hay excusa delante de Dios. Y eso es lo que debemos entender. Mientras no entendamos esta verdad, nunca vamos a tener victoria sobre el pecado. Mientras no seamos capaces de decir, sí, reconozco, es un pecado. Lo reconozco. Tan sencillamente como eso. Job dice, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Hay una mejor manera y una verdadera y una eficaz de cubrir el pecado. Y con eso quiero terminar esta mañana. Vamos al capítulo 3, versículo 20 al 21 de Génesis. Aquí tenemos que la historia no termina aquí. Aquí viene la manera correcta de lidiar con el pecado. Reconocerlo delante de Dios y buscar la manera de Dios de cubrir el pecado. Miren lo que dice Génesis 3, 20 al 21. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Ya? Y versículo 21 dice así. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo Dios? Les hizo ropa. Aquí tenemos dos vestimentas. Las vestimentas que se hicieron ellos, hoja de higuera, y la vestimenta que les hizo Dios, ropa de pieles. ¿Cuál es mejor? La de Dios, ¿no es cierto? Entonces aquí viene algo interesante, mire. Sí hay una manera, o sí se debe cubrir el pecado, pero de una manera correcta. ¿A qué vamos? ¿Qué quiero decir con esto? Dice que Dios tapó la desnudez de ellos, pero con el sacrificio de un animal. ¿Se ha fijado en un detalle? ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando le advirtió de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Qué pasaría si el hombre comía? Moriría. ¿Y qué pasó cuando Adán comió? ¿Murió? Murió, pero después, espiritualmente, sí. Sí. Yo sé, espiritualmente sí. Pero ¿murió físicamente? ¿Murió o no? No, murió años después. ¿Pero quién murió? ¿Murió alguien? ¿Quién murió? El animal. El animalito fue el primer ser vivo que murió, no fue Adán. ¿Qué fruto prohibido comió ese animal? ¿Qué mandamiento desobedeció ese animalito? Pero murió. Murió por el pecado de Adán. ¿Sabe que ese animalito fue un sacrificio que Dios hizo por el pecado de Adán? Ese animalito que era inocente, que no tenía por qué morir, era un anticipo, escúcheme, era un adelanto de lo que iba a ser en el futuro el Señor Jesucristo. ¿Qué pecado cometió Cristo? ¿Qué ofensa cometió? ¿Qué engaño había en su boca? ¿Qué mandamiento desobedeció? ¿Qué acto inmoral cometió el Señor?
Si dice la palabra que ni siquiera se halló engaño en su boca. Pero él, igual que el animalito, murió. Para que con la justicia de Cristo nosotros seamos cubiertos. Así como ese animalito murió para cubrir la desnudez de Adán y Eva, Cristo murió para cubrir nuestros pecados. ¿Y qué es cubrir nuestros pecados? Bueno, la palabra de Dios utiliza una palabra para eso. Se llama la palabra propiciación. Repita conmigo. Dígale al que está a su lado. Propiciación, propiciación. ¿Y qué significa la palabra propiciación? Mire lo que dice la palabra. Escuche lo que dice Dios. La palabra de Dios dice en Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Excelente. ¿Pero qué significa propiciación? Bueno, está relacionado con algo del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? ¿Con qué cosa? ¿Con qué está relacionado del Antiguo Testamento, hermano Carlos? La propiciación. Ya, pero con un artefacto del Antiguo Testamento. ¿Ah? El arca. ¿Cómo se llamaba la tapa del arca? Propiciatorio. Digamos que esta es el arca, ¿no? Ahorita está vacía, esperamos que después esté llena. Muy bien. Entonces, adentro del arca era cuadrada. Dentro del arca había las tablas de la ley, el maná, parte del maná, y la vara de Aarón, ¿no es cierto? Y algo más había, no me acuerdo. Y tenía una tapa, no haber traído. Yo tengo un arca en la casa, para la próxima semana la traigo, ¿ya? Y en esa tapa tenían dos figuras de dos ángeles así. Esa tapa que cubría se llamaba propiciatorio. Cubre, tapa. ¿Sí? Eso significa propiciación. Es como la tapa de esto, ¿no? Esto es cubre. Propiciatorio. Entonces tiene que ver con que Cristo es el que cubre nuestro pecado. ¿Para qué? Para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. ¿Me comprenden? ¿Si han visto esas películas donde alguien va a disparar y se pone otro delante así, ¡bah!, y le disparan a él? El Señor se pone delante de aquellos que han confiado en Él. Y Él recibió, poniéndose delante de los suyos, de los escogidos, Él recibió en la cruz la ira de Dios, para que no cayera sobre nosotros. ¿Me comprende? Entonces, la manera correcta de lidiar con el pecado es primero entendiendo cómo trabaja su engaño, no dejándonos engañar. Pero la segunda es descansando en la obra de Cristo. No buscando nosotros justificarnos. No buscando nosotros tapar nuestro pecado. Poner nuestro pecado, reconocerlo y ponerlo sobre Cristo. Porque Él es el que cubre nuestra maldad. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Dice que Él mismo llevó nuestros pecados. Pero este versículo lo explica más claramente. 2 de Corintios 5:21, escuche. 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando una persona entiende esta verdad, y entrega su vida a Cristo y decide confiar en Él y no en sus buenas obras y no en lo que hace para tapar su pecado, confía en Cristo para la salvación de su alma, Cristo le perdona y le imparte su justicia. Cristo es justo, Cristo es santo, y cuando Él nos cubre, Dios nos ve a través de Cristo. ¿Y qué ve en nosotros entonces? Ve a Cristo en nosotros, ve a alguien justo, ve a alguien santo, ve a alguien puro. Por eso necesitamos estar unidos a Cristo. ¿Y cuándo estamos unidos a Cristo? Bueno, cuando por la palabra del Señor Dios hace una obra en nosotros. Abre nuestros ojos y somos capaces de ver nuestro pecado. Y enseguida nos muestra la gloria de Cristo. Hermanos, esta mañana quiero decirles que tengamos en cuenta lo engañoso que es el pecado. Y no busquemos taparlo. Volvamos a Cristo. Si usted a lo mejor es la primera vez que escucha esto o que entiende esto, o a lo mejor usted ha estado lidiando con el pecado, usted se sabe que es pecador o pecadora, usted lo reconoce, y si no, debe reconocerlo, y no sabe cómo tener el perdón, ha intentado cambiar, no ha podido, ¿no? O ha intentado justificar su pecado, hoy es el día en que puede acudir a Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconoce tu pecado delante de Dios, pero también asimismo pon tu confianza en que el Señor te puede limpiar.
Y para todos aquellos, mis amados hermanos, que a pesar de que tenemos a Cristo, seguimos lidiando con el pecado, es porque nos olvidamos de Cristo. Es porque nos olvidamos del engaño del pecado. Es porque nos olvidamos de la palabra de Dios. Volvamos al Señor. Volvamos a Cristo, que Él ya pagó por nosotros. Él no rechazará a ninguno de sus hijos. El que a mí viene no le echo fuera. A ninguno que esté arrepentido Él lo rechazará. Él rechaza a los soberbios. Él resiste a los soberbios, a los que no reconocen su pecado, a los orgullosos, a los que no quieren humillarse. A eso lo resiste. Pero Él da gracia. Él imparte su gracia a los humildes. Que el Señor bendiga su palabra y damos gracias a Cristo porque Él es el Cordero que cubre nuestra mano.